Hola, ¿qué tal? Me presento, me llamo Azúcar Silvana, soy de primero cuarto. Estamos haciendo un proyecto de acción con entrevistas. Queríamos saber si querés hacernos una entrevista. Sí, encantada. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Mi nombre es Patricia Liñán, soy docente del área de Ciencias Naturales en la Escuela 754 y también tengo el cargo de coordinadora pedagógica, también con sede en Alcaidía, en la Escuela 754. ¿Y hace cuánto que trabajás en contexto de encierro? En contexto de encierro hace 12 años que trabajo y el cargo de la coordinación lo agarré este año, en marzo de este año. ¿Qué diferencia notás entre la organización institucional de la escuela EPJA y la de la alcaldía? En realidad no hay una diferencia, es lo mismo y se trabaja de la misma forma. La única diferencia que hay es que trabajamos con personas que están privadas de su libertad. Y la otra diferencia que hay es que trabajamos dentro de otra institución. Si nosotros trabajamos dentro de lo que es la alcaldía policial, que es una institución que tiene sus reglas, y nosotros nos tenemos que adecuar, a pesar de ser una escuela, a las reglas de esa institución. Y dentro de lo que es el aula, obviamente seguimos con las reglas que trabajamos, es decir, con la organización que trabajamos en lo que es la institución nuestra, ¿sí? La educativa, que pertenece a 754. ¿Cómo cree usted que se considera la educación en contexto de encierro? La realidad es que la educación en contextos de encierro no se conoce, esa es la realidad. Y lamentablemente estamos como invisibilizados. Nos gustaría a los docentes que ya hace muchos años que trabajamos ahí poder mostrar todo el trabajo que se hace. Obviamente es una cuestión ya personal, ¿no? Uno quiere no aparecer en los titulares de los diarios porque esa no es la idea de ninguno de los que trabajamos ahí. Pero sí nos gustaría que pudieran tener otra mirada con respecto a educación, porque el único derecho que perdieron esas personas privadas de la libertad es la libertad ambulatoria. Todas las personas que están ahí, bueno, no vamos a meter a todos en la misma bolsa. ¿Sí? Soy una convencida de que no hay que meter a todos en la misma bolsa. Y que no somos tampoco quienes para juzgar, para eso hay una justicia. Lo que deberíamos de juzgar en realidad sería la justicia, cómo trabaja. Pero bueno, esas son las leyes que tenemos en nuestro país y depende de la interpretación de cada uno, es como se trabaja y se ven las consecuencias. Adentro de alcaldía tenemos mucha cantidad de alumnos que han salido, que han vuelto a su vida, que han cumplido con su condena, que se han insertado nuevamente en la sociedad, que han progresado, que hoy tienen empresas, que dan empleo a un montón de gente, que han seguido estudiando, pero eso lo conocemos nosotros que estamos adentro y que trabajamos en ese ambiente. El resto no. Pero bueno, ya se va a dar a conocer, es un trabajo de hormiguita, no es una cosa que de un día para el otro. ¿Por qué es importante la educación en la cárcel? Primero porque es un derecho, ¿sí? Y así lo establece la ley. Después porque es un cambio de paradigma para cada una de las personas que están ahí adentro. Nosotros vamos con una propuesta que no es innovadora, no vamos a ofrecerles el oro y el moro, pero vamos a ofrecer, es decir, además de lo que es educación, uno a veces es amigo, uno a veces es papá, uno a veces es hermano, se trabajan mucho los valores, se busca remover esa tierra como para que esa plantita, por así decirlo, vuelva a florecer, para que esa persona también tenga un cambio de actitud y de mirada ante la vida. Ese es el trabajo que hacemos nosotros los docentes en educación en contexto de enseñanza, además de los contenidos, pero siempre hablamos de que nuestra labor va más allá de un contenido, porque a veces esa persona está hace 3 meses que no puede ver a su familia porque no vive en la ciudad de Comodoro Rivadavia y se pinchó y se vino abajo y uno como docente tiene que escucharlo. Y el contenido después se mecha entre medio de
Entonces, así es nuestra educación. ¿Existe un protocolo para los docentes para poder enseñar en estos contextos de encierro? Hay una resolución que salió en el 2020 en la cual establece que sí, que debería, pero la realidad es que no se cumple. Es decir, se supone que el docente que agarra el cargo de contexto de encierro primero tiene que saber que es para contexto de encierro. Segundo, tener algún conocimiento, no se pide una experiencia previa, pero saber cuáles son tanto las necesidades como algunos requisitos básicos para poder trabajar ahí. En el caso mío, que hace muchos años que estoy trabajando, yo ingresé porque el director en ese momento, que era el profesor Raúl Mutio, que era el director de la escuela 754, era compañero mío en otro colegio, y me preguntó si quería dar clases y yo le dije que sí, y no tenía ni idea de lo que era ni siquiera la alcaldía. Y cuando llegué a mi casa a decirle a mi marido que había conseguido otras horas, mi marido me dijo, ¿a la alcaldía? Le digo, sí, a la alcaldía, yo pensando que era un colegio porque hacía muy poco que yo estaba viviendo en Comodoro Rivadavia. Me dice, ¿a la cárcel vas a trabajar? Y yo lo miré así diciendo, ¿sí, a la cárcel? Sí, a la cárcel, le dije yo. y la verdad que no me arrepiento, es decir, obviamente la posibilidad estaba de que regresara, que me gustara, y bueno, tenía la posibilidad de renunciar. Por eso te digo que es necesario que el docente que va a dar clases sepa y esté preparado. Este año han ingresado varios docentes que han estado como a cargo mío, y tal vez el pantallazo que les mostré o que se habló de lo que era la educación en contexto de encierro fue distinto. Y hoy son personas que están a gusto, que están trabajando, porque también nos ha pasado docentes que no bajo mi gestión, pero de años anteriores que han entrado, han estado un mes y dijeron, no, esto no. ¿Qué puede pasar? Es decir, no es que yo les pinté un color de rosa completamente distinto, pero es parte de lo que uno va trabajando. Es decir, no los tenemos que ver como especímenes, como gente irrecuperable, gente que no puede decir. Soy una convencida de que todos tenemos posibilidad de estar del otro lado también. Es decir, uno nunca sabe nuestro destino. Uno vive bajo ciertas normas y valores que trata de mantenerlas en el tiempo, porque ya la esencia de uno es así. Pero uno cuando escucha las historias a veces se da cuenta, sin justificar el hecho concreto del delito que cometió, pero se da cuenta de que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros. Tampoco es una excusa para hacer lo que hicieron, pero realmente te mueve una parte humana en ese trabajo que uno hace, que sin justificar, vuelvo a decir lo mismo, el hecho concreto, el delito que cometieron, te das cuenta que tal vez la vida ellos no tuvieron otra cara de la moneda. Y bueno, y a veces las juntas, y a veces el consumo, es decir, son muchos los factores que influyen a esto. Muchos son pibes muy jóvenes que no se creen que la saben todas, y creo que el encierro es como ese portazo que se pega en la pared o en una puerta y decir, no, por acá no. Y por eso les digo, hay chicos que realmente entran y hacen el cambio de 180 grados con respecto a su vida anterior. Y tenés pibes que realmente siguen en ese ambiente porque les es fácil, porque no pueden salir de las juntas, porque no tienen una contención afuera, porque no saben cómo salir. La historia personal de cada uno a veces mueve un montón de cosas. ¿Te gustaría contarnos alguna anécdota significativa de tu trabajo de coordinación en relación a este tema? Con respecto a la coordinación, creo que este año se han hecho muchos proyectos. Se reflotó un proyecto del 2019 que era el de huerta urbana. Los chicos hoy están trabajando la tierra y están haciendo instalaciones, y una de las cosas que pasa es que al no tener actividades allá adentro concretas, salvo lo que es escuela de educación, después no tienen otra actividad. Entonces no hay talleres extra, no hay
oficios, todo esto porque es una alcaidía. La alcaidía, conceptualmente, desde el área policial, es un lugar de tránsito. Entonces entran los que tienen una prisión preventiva hasta que le den una sentencia firme. Generalmente las personas que tienen sentencia firme van a una institución penal. Acá el penal más cerca que tenemos es el de Trelew. Entonces la alcaidía se convirtió, sin tener gente capacitada, como en una especie de penal. Entonces el aburrimiento, por ejemplo, a ellos los mata. El estar haciendo nada todo el día los mata. Entonces cuando salís, por ejemplo, ahora hablando de la anécdota, te cuento esto porque es interesante saber cómo es el mecanismo de trabajo allá adentro. Ahora que salimos a Huerta, la semana pasada nos tocaron uno de los días con mucho calor, mucho sol, y los chicos realmente quedaron agotados. Entonces los docentes como que los molestábamos y les hacíamos bromas como diciendo, bueno, le falta estar un poquito en forma, ahora nos vamos a sacar a trotar, ¿viste? Y nos decían que sí, que al estar todo el día dentro de un pabellón, sin hacer nada, teniendo un tiempito corto de patio en el cual juegan un rato a la pelota y nada más, se siente el cansancio físico. Y habían agarrado, nos jodíamos en realidad, me decía, hace cuánto que no agarran una pala, cosas así, y sí, la verdad que es un momento en el cual disfrutamos y nos reímos todos, porque bueno, a mí también me jorobaban, porque yo ahora fui y me senté, ¿no? Es decir, los acompañé sentada, no agarré ni pico, ni pala, ni nada, pues siempre laburo con ellos a la par. Y entonces ahora los cogí y les decía, no, a partir de ahora mi cargo es de coordinación, entonces yo no toco más una pala, aparte no me puedo despintar mis uñas. Entonces, bueno, ese tipo de convivencia del día a día con ellos, también, por eso les decía, uno a veces es hermano, uno a veces es amigo, uno a veces es papá, es mamá, entonces uno es como que los va encaminando y ellos, es decir, somos como gallinas con sus pollitos. Y el que quiere unirse a eso se une, y el que no, obviamente, tiene la libertad completa de seguir su camino. Es decir, nosotros no obligamos a nada, pero las personas que realmente nos siguen son las que hoy tenemos, se ven los cambios. Este año vamos a tener 4 egresados que ya están en libertad y están terminando la escuela y vienen por medio de trabajos prácticos y vienen y hacen los trabajos y vienen y los entregan. Y no tienen obligación, pero es lo que ellos quieren, el progreso y el cambio en sus vidas. Entonces eso es recontra que te valoran. Y es lo gratificante de trabajar en ese contexto. Es también como cuando trabajamos nosotros acá en sede. A nosotros nos pasa lo mismo, los profes que estamos acá con ustedes. Ustedes son adultos que dijeron, quiero terminar la escuela secundaria. Y es maravilloso, porque soy una convencida también de que no hay edad para terminar o para estudiar lo que uno quiere. De hecho, yo me recibí hace un mes atrás de licenciada en gestión educativa en contexto de encierro. Y lo hice porque quise, nadie me obligó, y no era tampoco porque tenía que agarrar el cargo de coordinación, es porque realmente cuando yo ingresé ahí en la alcaidía me di cuenta de que mi futuro y lo que yo quería hacer y cómo me proyectaba era eso, era ahí adentro, hacer el cambio ahí adentro. Así que ahí estamos, en el trabajo. Bueno, muchas gracias. Esta sería la última pregunta, así que te agradecemos tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, espero haber ayudado. Sí, cómo no. Cuando quieran, ya saben, acá estamos. Bueno, gracias. De nada.